Un rayo de luz mortecino se filtraba a través de una abertura rota en el techo, iluminando una hilera de butacas polvorientas. Un silencio sepulcral envolvía aquel teatro olvidado, donde los tablones rechinaban con cada paso y el aire cargaba un olor a humedad y moho. Al fondo, sobre el escenario agrietado, se hallaba un viejo espejo de cuerpo entero rodeado de telarañas, con un marco dorado que, pese a su aspecto envejecido, parecía atrapar la mirada como un sumidero oscuro. A un costado de ese espejo descansaban unas zapatillas de ballet pálidas, sucias y con cintas retorcidas, como si hubieran permanecido así durante décadas. El vestigio de una gloria pasada se mezclaba con algo más siniestro e indefinible, una presencia que impregnaba cada rincón y hacía que cualquiera se sintiera observado, incluso si estaba solo. Había rumores en la ciudad sobre un ensayo maldito que se llevó a cabo en ese escenario muchos años atrás. Los viejos vecinos contaban historias de extraños accidentes ocurridos en las funciones, de rostros desencajados por el terror al ver movimientos imposibles en los bailarines, como si fueran marionetas de carne y hueso arrastradas por hilos invisibles. Algunos decían haber escuchado, incluso a medianoche, un susurro de pasos delicados presionando el suelo de madera. Un rumor muy extendido afirmaba que nadie debía tocar esas zapatillas, pues estaban vinculadas de forma irremediable a un pacto sellado en el anonimato, una especie de ofrenda que desató una fuerza aún latente. Aún con estas advertencias, un pequeño grupo de amigos se aventuró a entrar al teatro. Habían oído los relatos, pero siempre los habían tomado como supersticiones exageradas. Esperaban encontrar objetos antiguos que se pudieran vender como antigüedades o, al menos, sacar fotos espectaculares de un lugar tan peculiar para presumir de su osadía. No se consideraban creyentes de fuerzas sobrenaturales y estaban convencidos de que, si algo provenía del más allá, sus teléfonos y linternas les servirían para grabarlo y ganar popularidad en las redes. Se acercaron al escenario con cautela, internándose en la penumbra. Dos de ellos comenzaron a examinar las tablas desvencijadas, mientras otro se quedó rezagado, contemplando las butacas cubiertas de polvo. Una integrante del grupo se sintió irremediablemente atraída por las zapatillas de ballet. Se acercó a ellas y, sin medir las consecuencias, estiró la mano para tocarlas. El tacto fue helado, y las cintas parecieron deslizarse suavemente contra su piel, como si tuvieran vida propia. Sus compañeros la miraron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, pero nadie dijo nada. Había una extraña fascinación en esos zapatos ajados, cuarteados y espectralmente blancos. Esa noche, cuando volvieron a casa, la chica no podía dejar de pensar en la textura de las zapatillas. Se sentía invadida por un deseo cada vez más intenso de regresar al teatro y probarse aquel calzado. Sus amigos, preocupados por su repentino interés, trataron de convencerla de que era una mala idea. Sin embargo, la insistencia y la obsesión crecían. Hablaba de un impulso incontrolable, como si en sus sueños la invocaran melodías siniestras y pisadas sutiles, empujándola a un ensayo que nadie más comprendía. Unos días después, se aventuró de nuevo con dos compañeros que accedieron a acompañarla, más por temor a dejarla sola que por verdadera curiosidad. Al llegar, notaron que la atmósfera había cambiado. El aire estaba más denso, y la penumbra se sentía cargada de una vibración extraña. Al encender las linternas, se dieron cuenta de que las sombras cubrían rincones donde antes entraba algo de claridad y el espejo parecía más grande, como si se hubiera hinchado devorando parte de la pared. A medida que se acercaban, las pisadas retumbaban en eco, pero había otro ritmo, algo como un leve taconeo o un arrastre que no coincidía con sus pasos ni con el crujir de la madera. La chica alzó las zapatillas y, con un temblor de expectación y miedo, las acomodó cuidadosamente en sus pies. Desde el mismo instante en que los cordones rodearon sus tobillos, notó un frenético latido que casi le hizo perder el equilibrio. Una punzada helada le atravesó la columna y le hizo soltar un gemido ahogado. Sin querer, dio una vuelta sobre el escenario y sintió como si algo le retorciera los músculos y los huesos. Los otros la observaron con horror al ver sus movimientos adoptando una precisión antinatural.
La chica se mantenía en puntas con una elegancia sobrehumana, pero la expresión en su rostro era de angustia absoluta. El espejo delante de ella reflejaba una silueta distorsionada. El cuerpo parecía alargarse, la piel se veía más pálida que nunca. Para la sorpresa de todos, del espejo surgió un tenue fulgor que se extendió hacia el escenario como una mancha líquida hasta rodear los pies de la chica. Sus compañeros quisieron intervenir, pero el miedo los mantuvo paralizados. Ella continuó girando sobre sí misma, con gestos precisos que la forzaban a danzar sin descanso. Cuando intentaba detenerse, un dolor lacerante le atenazaba las piernas y la hacía retomar el baile. Su respiración se entrecortaba en jadeos, y sus ojos se dilataban cada vez más. Parecía que no podía oponer ninguna resistencia a las zapatillas. El espejo comenzó a temblar y un coro de susurros se alzó a su alrededor. Voces antiguas, llenas de rencor y pena, rodeaban la escena con una letanía aterradora. Un escalofrío recorrió a los demás. Sintieron una presencia agazapada tras el vidrio, algo que trataba de atravesarlo. Las sombras se retorcieron sobre el marco dorado, extendiendo tentáculos negruzcos que se adherían al cuerpo de la bailarina, marcando su figura con huellas frías que brillaban en la penumbra. En un impulso de pánico, uno de los compañeros gritó que había que arrancarle las zapatillas. Se lanzó con fuerza para sostener a la chica y obligarla a parar, pero tan pronto como sus manos rozaron las cintas, sintió una corriente helada que casi le paraliza el corazón. Sus dedos se mancharon de un líquido oscuro que salía de la tela como si fuera sangre antigua, mezclada con algo viscoso y repulsivo. El grupo se horrorizó al ver cómo se dibujaban finas estrías negras en la piel de quien intentaba ayudar, como si se esparcieran venas muertas por su brazo. La bailarina lanzó un grito que resonó por todo el teatro, un chillido desgarrador que estremeció las butacas y los pasillos cerrados. Sus piernas se movían con más rapidez y precisión, y sus ojos se inyectaban en un terror sin fondo. Parecía flotar sobre el escenario, al tiempo que su cuerpo se forzaba más allá de cualquier límite humano. La mirada de sus amigos se cruzó en un gesto de puro horror, conscientes de que algo maléfico los superaba. Con cada giro frenético, el espejo cobraba más vida. El marco dorado se oscureció, tomando un tono cobrizo que se escamaba como una piel vieja. En el cristal surgían rostros casi transparentes que se presionaban contra la superficie, con bocas abiertas en un grito mudo. La luz de las linternas parpadeaba bruscamente. Uno a uno, los focos que quedaban en la parte superior del teatro explotaban sin motivo aparente, desatando chispas que caían como luciérnagas macabras sobre las butacas y el escenario. Las paredes ahora parecían sangrar un líquido turbio que goteaba lenta pero constantemente, formando charcos que reflejaban siluetas irreales. Mientras tanto, la joven bailarina no exhibía señales de cansancio, aunque su rostro estaba marcado por un sufrimiento abismal. Cada contracción de sus músculos delataba un dolor infinito, y cada paso sobre la tarima resonaba con un eco retumbante. Las zapatillas estaban totalmente manchadas por aquella sustancia oscura, y las cintas, antes blancas, se habían transformado en correas siniestras, casi metálicas, que aprisionaban sus piernas. Dos de los presentes, viendo que todo estaba perdido, intentaron escapar. Lograron bajar a trompicones del escenario, tropezando con las butacas y abalanzándose hacia la puerta principal. Con manos temblorosas, tiraron de la manija, pero la puerta estaba sellada, como fusionada al marco, sin rendija ni cerradura. La desesperación los invadió. Golpearon, gritaron y patearon, sin que nada se diera. De pronto, la madera vibró como si algo del otro lado contestara, rascando con fuerza, devorando cualquier esperanza de huir. En la penumbra del backstage, un murmullo seco y constante pareció incrementar su volumen, como el roce de cientos de pies diminutos rasgando las tablas y las paredes. Allí se veía algo en movimiento, una multitud de sombras que flotaban erráticamente. Parecían fragmentos de figuras pasadas, restos de bailarines atrapados entre la vida y la muerte. Sus rostros eran pálidos y sin rasgos, y sus brazos se estiraban suplicantes hacia la luz.
Aquellos espectros corrieron hacia el espejo central, fusionándose con el reflejo en una procesión lenta y espeluznante. Todo el teatro se sumergió en un ambiente irreal, como en un abismo donde el tiempo se había vuelto maleable y las leyes de la lógica se deshacían. Uno de los compañeros quedó atrapado en un amasijo de butacas derrumbadas. Forcejeaba mientras sentía manos invisibles aferrándole las piernas. Un crujido aterrador confirmó que algo se había quebrado en su tobillo, y sus alaridos de dolor se mezclaron con el murmullo siniestro. Sus uñas arañaron el tapiz rasgado de las butacas, buscando una salida imposible. Sobre el escenario, la bailarina pronunció un nombre antiguo que nadie entendió, acompañado de un estertor que retumbó en lo profundo de los pasillos. Las zapatillas brillaron con un fulgor pútrido y, en una última pirueta, giró con tal velocidad que los huesos de su cuello se tensaron hasta producir un chasquido. Un súbito temblor sacudió el teatro. El espejo, con un estallido similar a un trueno, se hendió en miles de fragmentos que se alzaron como cuchillas en el aire. Algunos cristales surcaron la penumbra y se clavaron en las paredes, mientras otros se hundieron en los cuerpos de quienes intentaban protegerse. Nadie pudo resguardarse a tiempo. Las siluetas emergidas del espejo cobraron forma en un instante fugaz. Eran bailarines con trajes rotos, caras desencajadas por el terror, figuras que se retorcían en una danza de muerte. Rodearon a la chica sin dejar de moverse en círculos, como si se tratara de un ritual perturbador. Las luces de las linternas se consumieron con un chisporroteo y todo quedó sumido en la completa oscuridad. Solo se escucharon los golpes secos, las respiraciones forzadas y el arrastrar de pies sobre tablas resquebrajadas por un tiempo que pareció interminable. Con las últimas fuerzas, uno de los sobrevivientes consiguió encender la pantalla de su teléfono. La luz reveló brevemente un escenario cubierto de sangre y vidrios rotos. Las zapatillas ahora estaban en el centro, vacías, con sus cintas ensangrentadas y un leve balanceo que denotaba un baile truncado. De la bailarina no quedaba ni rastro, solo unas manchas oscuras que goteaban al borde del escenario. Al mismo tiempo, las paredes parecían haberse cerrado aún más, como enormes fauces que engullían el espacio. Los sonidos de carreras apresuradas y gritos desesperados se fueron diluyendo hasta quedar sofocados entre las butacas y la madera carcomida. El teatro se quedó en silencio, con la penumbra cubriendo toda evidencia de lo sucedido. Un rumor final cruzó el aire, semejante al roce de seda sobre el piso, tal vez un último suspiro o el eco interminable de un mal que jamás encontraría reposo. Nada bueno aconteció después. El tiempo continuó su marcha indiferente, mientras las cintas de las zapatillas permanecieron teñidas con el color de la tragedia, siempre listas para llamar a la próxima víctima que osara responder al canto fatal que habitaba en sus costuras. Sin explicación ni moraleja, el horror se quedó latiendo en cada partícula de polvo, acechando con sutileza a quienes osaran traspasar el umbral del antiguo teatro. Sin piedad, sin escapatoria y sin un desenlace que trajera paz. Solo quedó el terror, suspendido en el aire, esperando a la siguiente alma incauta que quisiera bailar con las sombras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.